Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y que nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando o viendo en alguna parte de este mundo, ¿verdad? Porque hay muchos que nos ven de muchos países. Y pues la verdad ha sido una bendición ver cómo Dios a través de Busco en Ti ha llegado al corazón de muchas personas. Muchas personas nos escriben aquí por redes sociales o a nosotros y nos han platicado cómo Dios está transformando vidas, cómo Dios a través de todo esto que puso en el corazón de nuestro director Jorge, pues ha llegado al corazón de muchos. Y pues este segmento Venciendo Gigantes ha sido un reto también para mí, ha sido de bendición también, porque pues han habido muchos gigantes de los que pues también yo tuve que enfrentar, ser valiente y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y tomando esa armadura he he podido vencer y que día con día se van a presentar, día con día van a querer entrar a nuestra mente, van a querer hacer de las suyas, pero pues teniendo estos armamentos que Dios nos pone en su palabra, vamos a ver que va a ser más fácil. Y bueno, pues la semana pasada culminábamos este gigante del abandono, el cual pues es todavía más extenso, mucho más extenso, pero muchos de los expositores de Busco en Ti hemos hablado sobre esta parte de la orfandad, de la paternidad, porque es importante, muy, muy importante regresar al origen, regresar al inicio, porque de ahí vas a darte cuenta que en el origen Adán no batallaba con ningún gigante, era una relación porque no había pecado, porque eh, Satanás no tenía ninguna autoridad en el Edén. eh, pero bueno, vemos que a través de la caída, a través de que Adán peca, Adán y Eva, pues hay una división entre Dios y ellos, ya esa comunión que tenían del original, en donde no había pecado, en donde no había nada que separara a Dios de ellos, pues bueno, viene a ser ahora totalmente diferente y justamente por eso hoy Dios ha puesto en mi corazón hablar sobre los gigantes. El tema de hoy es gigantes generacionales. Y generacionales ya sabemos, ¿verdad? Y nos viene luego a la mente sobre generación. Y así es, gigantes generacionales. Hemos visto por ahora 43 gigantes a lo largo de estos años, en donde en cada gigante yo siempre hago énfasis que lo venimos batallando desde papá, mamá, pero no lo hemos indagado tanto como tal, como patrones generacionales, como esas cadenas que tenemos que romper. Y justamente por eso Dios pone en mi corazón el hablar de este tema, porque pues Dios te da las armas, Dios nos ha vestido de esa armadura, ahora te dice que tú puedes ser hijo de Él, pero ahora también el ya ser hijo conlleva muchas responsabilidades, así como tus hijos en casa, que ellos ya tienen una casa, tú como padre ya les diste un apellido, les diste un nombre, les diste techo, les has dado ropa, pero también ellos tienen pues responsabilidades como hijos, ¿verdad? El tender su cama, el portarse bien y muchas cosas que ellos tienen. Así nosotros como hijos de Dios también nos corresponde hacer muchas cosas, no todo lo hace Dios mágicamente, porque aunque tiene el poder, pero también necesita de un corazón dispuesto, necesita de nuestras decisiones. Recuerda que Él siempre va a respetar tus decisiones y las mías. Y sobre esas decisiones habrá buenas consecuencias y habrá malas consecuencias. Eso sin duda, ¿verdad? Y el día de hoy, estas gigantes generacionales, quiero hablarte de eso porque
debe de ser un parteaguas para que ahora que ya, si tú hiciste esa oración que hicimos la semana pasada y si no la has hecho y quieres una guía, ve al video pasado de la semana pasada y para que tú puedas empezar a ser hijo de Dios, hija de Dios. Y entonces ya nuestra responsabilidad es ahora empezar a ser verdaderamente y parecernos más a Cristo. Tener esa genética, ya tienes ese código genético en donde te dice que tú eres hijo e hija de Dios, pero también nosotros tenemos que empezar a romper, a sacar de nuestra vida, porque aunque Él ya vive, el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces para que Él permanezca en nuestra vida, nosotros también tenemos que empezar a romper con estos patrones de generación en generación en generación que hemos venido arrastrando y que es importante para que tú seas ahora el parteaguas para empezar una nueva generación. Hay una parte en la Biblia en donde eh, pues tuvo Dios que se tuvo que morir toda esta generación que siempre se estuvo quejando del Padre, que siempre estaba el pueblo de Israel juzgando, de todo se quejaba, no obedecía, se iba hacia sus ídolos, muchas cosas, y entonces pues hubo una consecuencia y esa generación no pudo ver esa tierra prometida, no pudo ver ese Canaán por todo lo que había en su corazón. Y dice que después hubo una generación nueva, una generación que pudo conocer la tierra prometida. Entonces tú puedes ser esa nueva generación que pueda empezar a nacer una generación, aunque tú tengas hijos, pero no estoy hablando de bebecitos, aunque ya tengas hijos grandes, tú puedes empezar a romper con lo que vienes arrastrando de tu papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Y entonces desde ti va a empezar una generación en donde rompas con eso y tus hijos empiecen a hacer esas generaciones que atraigan las promesas de Dios, en donde puedan palpar esas bendiciones, en donde puedan ser testigos de todas las promesas que vienen en la Biblia, en donde ya no haya esos gigantes que los estén amedrentando porque los trajimos desde las generaciones pasadas. Entonces quiero hablarte porque para Dios es bien importante las generaciones. Muchas partes de la Biblia habla de fulanito, hijo de menganito, hijo de menganito, menganito, peranganito, y él habla mucho sobre las generaciones, y si tú lees tu Biblia, te vas a dar cuenta que Dios es un Dios justo. Y en el Éxodo, cuando él está dando los mandamientos, y en el 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Acuérdate que Egipto es un símbolo del mundo, en donde ya fuimos sacados para ahora ser hijos de Dios. Ahora Dios nos está diciendo esto. Te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, o sea, ya no eres esclavo, pero ahora va tu responsabilidad. Y nuestra responsabilidad, fíjate cómo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios es un Dios celoso, claro que sí, Él solo se merece la gloria y la honra. Entonces Él está dando en estos mandamientos que no nos debemos de inclinar a otro Dios, darle la gloria a otro Dios. Y luego en el 5 le dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy fuerte, pero luego también dice, soy celoso, que visito la maldad de los padres, y aquí es donde pongamos mucha atención. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, Dios está al pendiente de los de estas generaciones. Dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos, de los padres sobre los hijos.
todos aquellos que me aborrecen, yo visito todas estas generaciones que me aborrecen, pero también hay una gran noticia porque nos dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y iguales mandamientos. Entonces, Dios está al pendiente de lo que hizo el bisabuelo, tatarabuelo, abuelo, padre e hijo, ¿sí? Él está al pendiente de la gente desde la tercera, cuarta generación, de lo que hicieron mal, de lo que sí en su momento hicieron mal y que se vino, a lo mejor tú ya no tienes en vida a tu bisabuelo, tatarabuelo, a lo mejor ni hasta tu abuelo y a lo mejor hasta ni a tu padre, pero, o tu madre. Hablamos en hombre, pero en realidad es en general hombre y mujer, porque también traemos cosas de las mamás, de las abuelas, de la bisabuela, de la tatarabuela, ¿cierto? Entonces, él está muy al pendiente de eso, pero dice que también hace misericordia y él también va a visitar a esas generaciones que hicieron lo bueno delante de él, que pusieron a Dios en primer lugar, que no hicieron otros ídolos, que quitaron todo pecado de su vida, que vencieron a todos estos gigantes y va a haber misericordia y va a haber bendición sobre esas nuevas generaciones que se levanten a hacer las cosas buenas, dice, los que hacen mis mandamientos, los que me obedecen. Esa es una gran noticia. Entonces, de qué parte queremos ser? Donde Dios eh, pueda traer juicio sobre una generación que no buscó a Dios, que buscó hacer su voluntad, su propia voluntad, o ir en pos de otros dioses, o de una generación que obedeció los mandamientos del único Dios y verdadero y que hizo que sus generaciones igual de la misma manera obedecieran sus mandamientos. Y entonces va a haber misericordia cuando venga ese juicio final. Eh, de verdad es que, por ejemplo, esto de las generaciones generacionales, estas maldiciones generacionales, lo que significa es la consecuencia del pecado dentro de una familia y que se ve reflejada otra vez. Nuevamente lo comento de generación en generación. Son patrones de maldición porque no se le... Tanto hay de maldición como de bendición. Ahorita me voy a enfocar un poquito sobre estos patrones de maldiciones que traemos y que nos transmitían y se manifestaban y hasta la fecha se siguen manifestando en muchos de nosotros de diferentes maneras. Quiero que pienses por un momento en tu árbol genealógico. No sé si en tu escuela alguna vez te hicieran hacer ese árbol genealógico en donde eras tú y entonces salen las ramas y en las ramas ahí sale, ¿no? El tatarabuelo, el abuelo, el bisabuelo, este, sí, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Y de ahí empiezas a ver por parte de papá, por parte de mamá, ¿sí? Sí, no sé si alguna vez te pusieron a hacer ese cuadro genealógico. Y si no, ahorita se te va a venir a la mente quién era tu papá, quién es tu mamá, y de ahí abuelo materno, abuelo paterno, abuela materna, y de ahí te sigues, ¿no? Cuando tú piensas en ese árbol genealógico, quiero que pienses por un momento qué cosas malas te decían o viste de ellos. Porque a lo mejor tú no conociste a tu abuelo, muchos de nosotros a lo mejor no conocimos ni al bisabuelo, pero desde el abuelo o desde el padre te decían, no, es que mi bisabuela era esto, juzgaba a todos, por ejemplo, ¿no? Y es que mi bisabuelo era violento, o es que mi tatarabuelo me platican que le pegaba a mi abuela o que era alcohólico, ¿no? Entonces piensa un poquito qué cosas malas te platicaron o tú viste de ese árbol genealógico, ya puede ser mujeres u hombres. Piensa un poquito, por qué quiero que pienses en eso? Porque ahí te vas a dar cuenta y a veces no nos damos cuenta de que nosotros traemos muchas cosas de ellos porque nuestros padres nos rompieron, no hicieron un antes y un después.
no rompieron con esas cadenas, con esos patrones que después te los pasaron a ti y que tú inconsciente o conscientemente se los estás pasando a tus hijos y a tus nietos. Muchos de los que nos están escuchando a lo mejor ya son abuelos. Yo tengo primos de mi edad, no me da pena decirlo, yo tengo 40 años, eh, tengo primos de mi edad que ya son abuelos. Es increíble eso. Pero fíjate bien, porque ese tío, mi tío, el papá de ellos, pues se casó muy joven, muy, muy joven. Y entonces mis primos se casaron muy jóvenes, pero demasiado jóvenes. Y sus hijos se casaron también, sus hijas muy, y sus hijos muy jóvenes. Bueno, ni siquiera se casaron, se juntaron. Desde mi tío nunca hubo matrimonio, sus hijos nunca se casaron, sus nietos nunca se casaron y ahora viene esta generación de bisnietos. O sea, mis tíos ya son bisabuelos y viene esa generación en donde están siguiendo esos patrones. Ahorita vamos a ver ejemplos, pero quiero que sí prestemos mucha atención, porque tú a lo mejor te han dicho alguna vez, es que eres bien enojona, te pareces a tu papá, te pareces a tu mamá, ¿no? Es que eres orgulloso, eres orgullosa, como tu abuelo, como tu abuela, ¿no? Sí, nos ponen, hay esas etiquetas porque sí traemos un patrón. ¿Qué es un patrón? Pues es algo que se repite, ¿no? Es como cuando sacas el patrón o la plantilla de algo y te tiene que salir igualito, ¿no? O casi igualito. Esos son los patrones, algo que se está multiplicando y se está haciendo igual. Entonces, hay muchos comportamientos del lenguaje, por ejemplo, perdón, hay muchas maldiciones de comportamientos, o sea, cómo nos comportamos, agresivos, si somos tranquilos. Bueno, ahorita quiero hablar de lo malo, ¿sí? Porque ahorita estamos viendo esos gigantes y los gigantes nunca van a tener nada bueno. Entonces, estamos viendo gigantes que van a traer a nuestra vida o que trajeron desde nuestra genealogía cosas malas, comportamientos que responden, que no perdonan, que tantas cosas. Entonces hay tanto comportamientos como lenguaje, como hablamos. Y todo eso, ¿cierto? No, hasta tú dices, híjole, hablé como mi papá, hablé como mi mamá, grité, hasta parece que me vi reflejado en mi abuelo, en mi abuela, ¿no? Hasta en el tío, no sé. Eh, una vez a mi hermana le decían, eh, ¿a quién saliste en algo que ella hizo mal? No me acuerdo. Y le decían, ¿a quién saliste? Si tu mamá no era así, si tu papá no era así. Y entonces ella tuvo que escarbar desde dónde venía esa actitud que ella traía. Entonces hay lenguajes, eh, hay pensamientos que también traemos de generaciones. Por ejemplo, ese pensamiento de yo siempre voy a ser pobre. Es un pensamiento, es un gigante generacional que viene a traer a los hijos. De hecho, está comprobado que la gente que vive en pobreza es porque no han roto patrones, que siguen la misma conducta, ese pensamiento de yo soy pobre, yo a mí, no sé, yo no nací en cuna de ricos, a mí nunca me fue bien en la vida, yo no tuve suerte. Eso es falso, eso es falso. Y si no rompemos con eso, vamos a seguir y a seguir y a seguir con esos pensamientos de pobreza. Decisiones también, eso también son gigantes, decisiones. Y ya de ahí se vienen varios que también los vamos a tocar en un momento. Pero ahora, estos gigantes de los que hemos hablado a través de ya casi 2 años, qué rápido, la otra vez me estaba pensando en eso, qué rápido, llevamos ya casi 2 años hablando sobre estos gigantes. Todos estos gigantes de los que hemos hablado, y ahorita te voy a dar una breve lista para los que son nuevos, los que apenas están empezando a conocer.
esta radiodifusora de Busco en Ti, están empezando a ver estos temas. Eh, Voy a hacer una pequeña, bueno, una lista de lo que, de estos gigantes, pero cada uno de estos gigantes de los que hemos hablado, muchos son herencia desde los padres, desde los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y hasta también, ¿no? Madres, abuelas, etcétera. Entonces, si no, nosotros podríamos vencer, pero ya le pasaste este gigante y si no lo vences bien, si no lo matas bien, va a quedar todavía vivo porque ahora ya le pasaste a tu hijo, ya le pasaste a tu hija. Entonces, es necesario romper gigantes generacionales, no nada más irnos por, bueno, ya vencí el de los celos, creo que ese ya no siento celos, ya Dios trabajó conmigo en esa parte, he vencido este gigante. Pero hay demasiados gigantes generacionales que tenemos que romper, que vencer, que destruir para que no se pasen a nuestras generaciones. De por sí traemos este pecado que les decía yo de Adán, en donde pues ahora todos nacemos con ese pecado y por eso es necesario que aceptemos a Cristo en nuestra vida para que Él venga a perdonar todos sus pecados y podamos ser salvos. Pero entonces de por sí traemos esas cosas que es necesario regresar, les digo, al original, donde era ese Génesis, en donde no había todos esos gigantes, no existían. Pero eso solamente es con la ayuda de Dios, porque cuántas veces de nosotros hemos intentado, ¿no? Ya no voy a hacer esto, ya no me voy a portar bien, ya no voy a contestar de esta manera y todo se queda nada más en emociones. ¿Por qué? Porque no se vencen estos gigantes, nada más los apapachas, medio los tranquilizas, medio los duermes y creemos que así, pero se te atraviesa al día siguiente el taxista y ya le dijiste una grosería, ya lo maldeciste, le recordaste muchas cosas. Eso no es vencer a un gigante, eso es nada más medio lo dormiste y creíste que ahí ya lo habías vencido, pero eso no es matar a un gigante. Eh, Ahora, voy a poner el ejemplo de un fruto. Piensa en cualquier fruto, ¿no? Comúnmente todos siempre pensamos en una manzana. Y este ejemplo lo vi en una persona que me lo contó y dije, ah, está muy padre este ejemplo. Una manzana, vamos a poner este ejemplo. Si yo te enseño, te muestro una manzana, que yo sé que todos tenemos mucha imaginación o lo que nos están escuchando ya se la están imaginando, una manzana, y si yo te digo, esta manzana apareció mágicamente, nadie la creó, no salió de ningún lado, apareció, fue creada mágicamente. Así ya creció, así ya es. Me basta decir, ella pues, no está dentro de sus cabales, no sé qué está diciendo, eso no es lógico, todos sabemos que la manzana viene de los árboles, ¿cierto? No. Entonces, si la manzana viene de los árboles, los árboles, ¿de dónde vinieron? Vinieron de una semilla, ¿no? Y esa semilla sacó raíces y esas raíces empezaron a sacar un tallo, ese tallo se volvió un tronco, etcétera. Ya sabemos, ¿no? Que es un árbol. Pero vino de una semilla, vino de una semilla. Entonces, es lo mismo hasta llegar al fruto, hasta llegar a la manzana. Es lo mismo con todas nuestras actitudes, lenguaje, pensamientos, todo, conductas, todo lo que acabo de decir. No aparecieron mágicamente. Dios no te hizo así. Dios no te hizo celosa, Dios no te, a menos que sea un celo santo, pero eso es otra cosa. Dios no te hizo con odio, Dios no te hizo amargado, amargada, Dios no te hizo de esa manera, no apareció mágicamente, no, así que tú naciste, ya soy. Hubo una semilla, esa semilla que estos gigantes, porque esa es la responsabilidad de estos gigantes. Esa es su labor de todos estos gigantes que atacaron a tus bisabuelos, a tus bisabuelas, a tus...
todo tu árbol genealógico. Estos gigantes tuvieron la labor de poner una semilla en el pensamiento. Esto acuérdenselo y siempre grábenselo, que es donde somos atacados. Permitimos que esa semilla echara raíces, permitimos que entonces esa semilla creciera, ¿sí? Se rompiera y empezara a crecer un tallo. Eso empezó a bajar al corazón de tu generación. Y entonces crece y sacó este fruto. Este fruto es todas estas actitudes que acabo de decir, comportamientos, decisiones, pensamientos, etcétera. Esos son los frutos. Pero hubo una semilla plantada en el cerebro. Y si nosotros no arrancamos esa raíz, porque tenemos que arrancarlo de raíz y nada más lo podas, va a crecer y va a crecer y va a crecer. ¿Para qué? Para que entonces no crezca ningún fruto y ese fruto de otra semilla, porque tú ya traes frutos de lo que te vinieron a sembrar tus padres, tu abuelo, tú ya traes frutos. A muchos de nosotros ya tenemos frutos malos. Y entonces esos frutos malos van a traer otra semilla que van a ser implantador en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente es un círculo. Hubo una película que se llama Rompiendo el Círculo, no es cristiana, y justamente hablaba de una persona, una mujer, y a mí me llamó mucho la atención esto, porque era una mujer que se enamoró de un hombre, ¿no? Pero entonces, esta chica, rápidamente se los quiero contar, porque esta chica empieza a sufrir maltrato, violencia. Fíjate, ella no lo hacía, pero lo permitía. Violencia, el chavo con la que está enamorado empezó pues sí, a hablarle fuerte. De pronto la aventaba y le decía, bueno, ya perdóname, es que las escaleras, es que tú solita, es que tú te me jalaste, y siempre le echaba la culpa a ella. Ella se da cuenta que sus padres también estaban pasando por una violencia intrafamiliar y la mamá le aceptaba al papá todo. Y la mamá nunca quiso separarse del papá y le aceptó todo. Todo le aceptó, golpes, insultos, etcétera, etcétera. Ella se da cuenta que se estaba viendo en el espejo y veía a su mamá. Veía a su mamá, ella era su mamá. Estaba permitiendo lo mismo, un patrón de conducta, una generación de una maldición. Y entonces ella dice y decide, y ahí es donde viene lo importante, decide ella romper el círculo, porque ella tiene una hija y ella no quiere que su hija sufra y se quede ahí en un ambiente de violencia. Obviamente es una película, les digo, no es cristiana, pero que es así. Muchos niños, muchos jóvenes detestan al papá violento, al papá alcohólico, ¿cierto o no? Y siempre se queda nada más en el pensamiento de yo no quiero ser igual que mi papá. Pero como no rompemos, porque todo es espiritual, porque acuérdate, ya quedó esa semilla implantada, porque este gigante se va ahora a dedicar a que esa semilla saque raíces en ti, y entonces ahora el joven o la jovencita que tanto detestaba al papá borracho se convierte en lo mismo. Se convierte en el papá borracho y que pega. ¿Por qué? Porque nunca supo vencer y romper con estos patrones de maldiciones. Eh, entonces, solamente quiero ahorita decirte, porque ya se nos termina el tiempo, piensa en algo y es una tarea que te voy a dejar para la siguiente semana. Piensa en algo que has visto que tú tienes, ya no que tus abuelos tienen, que tú tienes o te han dicho que tienes.
y que te ha llevado a tener muchos problemas. Algo que siempre te dicen, que eres esto, flojo, floja, celoso, celosa, chismes también, es que eres muy chismosa, es que eres esto, el otro, el otro, el otro, el otro, que te ha llevado a tener muchos problemas con tu entorno, matrimonio, hijos, amigos, papás, etcétera. Piensa en eso y te vas a dar cuenta que no apareció mágicamente y que viene de algo atrás. Así que no te pierdas la semana que viene y piensa en eso. Al Señor le interesa mucho las generaciones, mucho las generaciones. Así que bueno, nos vemos la próxima semana y vamos a empezar a orar y a poner esto en manos de Dios todos los días para que este tema, si ya ahorita Dios puso en tu corazón, empiece a hacer una transformación, que el Espíritu Santo traiga a tu mente todo eso que no ha sido bueno para tu vida y que viene de generación en generación. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Chao.